aprendiendo de Él, cosa que haremos en toda la eternidad. Porque ¿qué es la vida eterna? Conocerlo a Él y a quien envió a su Hijo. O sea que ya estamos viviendo lo que es la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio hace 8 días. Recordar que estamos viendo el carácter formado en los creyentes. Vamos a recordar qué es carácter, ¿no? ¿Qué significa carácter? Y el carácter es rasgos, cualidades y comportamientos que definen la manera de ser, de actuar y reaccionar de una persona. Veamos que esta palabra carácter viene del griego y que significa marca o sello, y que podríamos decir entonces que el carácter cristiano, ¿qué es? El carácter del cristiano es la huella digital de Cristo grabada en el alma del creyente. Entonces, carácter, rasgos, cualidades y comportamientos que definen la manera de actuar y reaccionar de una persona. Veíamos hace 8 días 4 siervos del Señor Jesús, de nuestro Dios del Antiguo Testamento, iniciando por el rey David, que hablábamos de que era un hombre conforme al corazón de Dios y que este hombre tenía un corazón de dependencia y arrepentimiento delante del Señor, reconocía sus fallas, ¿sí? Cuando fue enviado Natán a verle y a confrontarle por lo que había hecho, él apenas fue confrontado, lo que hizo que fue arrepentirse, buscar al Señor. La dependencia del Señor en la vida de David, de cómo sabía que si había tenido victorias en las luchas con el león, con el oso, con Goliat, no era porque él fuera fuerte, sino por su dependencia delante de Dios. El que le daba la victoria era Dios y él lo reconocía de esa forma. Veamos también a Ruth, la moabita, y que veamos de carácter de ella, la fidelidad y la humildad. La fidelidad de ella y la humildad. Recordemos que ella era moabita, se casó con un israelita, se tuvieron que regresar a Israel, bueno, y veíamos que la fidelidad de ella con su suegra, que aún teniendo legalmente, digamos que aval para poder rehacer su vida, ella dijo, no, voy a quedarme contigo hasta la muerte. ¿Y la humildad de qué? De ir a trabajar en el entonces en un trabajo, el más indigno, por decirlo de una forma, que era recoger las sobras de la siega de los campos en Israel. También pasábamos por Esther, que veíamos la identidad y la valentía. Esther, que fue una huérfana, que fue criada por su tío Mardoqueo, que fue presentada delante del rey Asuero, que mediante un decreto por el cual el rey Asuero solicitaba que le fuese llevadas todas las jóvenes vírgenes delante de él, incluida Esther. Vemos que esto fue algo del Señor porque por medio de Esther el Señor guardó a su pueblo y puso en evidencia el corazón de Amón, no me acuerdo si era, no, Amón era el hijo de David, el corazón se me fue el nombre del primer principal de Asuero. Ella lo descubre, Amán, gracias. Ella lo descubre, pues Amán es castigado por esto que había hecho, y por medio entonces de Esther, el Señor utilizando a Esther guarda a su pueblo. Y que porque vemos la identidad y la identidad porque ella al comienzo cuando llegó allí no sabía nada de que era judía precisamente para guardarla, ¿cierto? Pero cuando llegó el momento digamos, de decidir o me mantengo callada para guardar mi vida y pues que Dios guarde su pueblo o poner su vida, la identidad ganó y que ella reconoce que era judía, reconoce que ese es su pueblo y la valentía del por qué, porque tenía que ir a presentarse delante del rey para poder interceder y en esa época cuando uno se presentaba delante del rey sin ser llamado, había una ley que decía es digno de muerte. O sea que ella arriesgó su vida, ¿para qué? Para interceder a favor del pueblo. Y por último veíamos a Abraham, que era la fe y obediencia. Algo que quiero aclarar, recordar es que hace 8 días les dije que para cuando está haciendo el bosquejo de la predicación, el primero que tenía yo para hablar era Abraham y que lo puse de último. Y voy a explicar el por qué, porque se me olvidó hace 8 días. El por qué es, hoy finalizaremos este carácter formado con el Señor Jesús. Y quería también finalizarlo con Abraham. ¿Por qué? Porque es la prueba más visible de lo que tuvo que vivir nuestro Padre con su Hijo cuando fue a la cruz.
Vemos en Abraham, en Isaac, como Abraham se negó, murió a su hijo, como hizo nuestro Padre cuando envió a su Hijo Jesucristo y pues fue crucificado. Y esto me cargó el corazón y quería hacer como ese paralelo entre ver la cara del Padre, de Dios Padre con su Hijo, que Él muere, que sabe que fue enviado para hacer la obra, y una obra de muerte para vida, ¿no? Que tenía que dar su vida por el enemigo, su vida por el pecado, su vida por la muerte. ¿Y eso qué hizo? Cuando da su vida y Él la entrega, porque no fue quitada, hermanos, Él la entregó voluntariamente, rescata lo que se había perdido. ¿Y qué era eso? La humanidad. Y ahora todo aquel que confiese y cree en su corazón que Jesús es el Señor, que por medio de él tenemos perdón de pecados, lavamiento de pecados y tenemos vida y vida eterna, entonces allí podemos gozar de esa obra maravillosa en Jesús. Hoy, ya para entrar en materia, el día de hoy veremos nuevamente tres siervos del Señor Jesús en el Nuevo Testamento y por último el ejemplo de ejemplos, el mayor de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, el que no tuvo que aprender ni formar su carácter porque Él ya lo tenía como Dios. Aunque se encarnó, Él ya era perfecto como hombre cuando se encarnó. Entonces, este es como la cúspide o la meta final de quién, de ver en Jesús ese carácter que Él quiere formar en cada uno de sus hijos e hijas, en su iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento tenía en el corazón hablar de cuatro personajes, que sería el primero, María Magdalena. Vamos a ver que fue dadivosa y también tenía dependencia del Señor, en confiar y apoyarse y rendirse ante el Señor. Vemos a Priscila, que podemos decir que era mentoría, de corregir en amor, sin exhibicionismos ni hacer cosas extramorales, sino en lo privado corregía. Y hospitalidad en Priscila. Por el tercer lugar sería Pedro, que es pasión, esa intensidad y constancia de entrega que Pedro tenía y la firmeza también con la que se mantuvo hasta el fin, no negó el testimonio de Jesús. Y por último, el mayor de todos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces iniciemos con María Magdalena, dadivosa y dependencia. Vamos a ir, hermanos, a Lucas 8, versos del 1 al 3. Del 1 al 3. Voy a leerlo en la versión, la palabra. Dice así. Más tarde, Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué tomé esta versión? Por esta frase. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos. En la Reina Valera no es muy claro porque habla de María, de Juana y de Chuza y después dice, y otras muchas que le servían con sus bienes. Cuando estudié esta parte me di cuenta que esta frase de muchas otras, lo que en el original lo que hace es agrupar a las que ya había nombrado, o sea, a María Magdalena, a Juana y a Susana. ¿Por qué esto? Porque les decía que ya era dadivosa. O sea, María Magdalena era una de las muchas mujeres que apoyaban la obra de Cristo. Y no solo en acompañarlo y servirle con su vida, en ir con él en las misiones, cuando lo acompañó, sino también con sus recursos. Vemos que esto porque vemos que es un carácter, porque era desprendida de las cosas, reconoció cuando fue liberada, conoció quién era Cristo, vio cara a cara al Hijo de Dios, que eso que ella tenía no era para sí misma, sino para Dios mismo, y lo que hizo fue
regresar de cierta forma lo que Dios mismo le había dado. Entonces, esa dádiva, esa cierta dadivosa es parte del carácter, porque acuérdense que ¿qué es carácter? Cualidades y comportamientos. Entonces, mire el corazón de María Magdalena al cuando tuvo ese acercamiento con Cristo, dejarlo todo. Vayamos ahora a Juan capítulo 20, versos 1. Y luego iríamos al 11. Juan capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Rápidamente en el contexto, aquí el Señor ya había sido crucificado, ya había sido sepultado, ¿sí? Y María Magdalena, como dice, fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Abraham, cuando el Señor le pidió que sacrificara a Isaac? Muy de mañana, María Magdalena hizo lo mismo. Muy de mañana fue al sepulcro. Y ahora vayamos a del mismo capítulo 20, versos 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviendo ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Aquí porque yo hablo de dependencia, el apoyarse, el rendirse. Porque a María Magdalena le quitaron lo que más amaba. Por eso fue que muy de mañana fue al sepulcro, porque quería ir a ver el cuerpo de aquel hombre que la había sanado, que la había salvado. Su dependencia total fue Cristo mismo. Y aquí podemos, digamos que mezclar esa forma de ser dadivosa con la dependencia. ¿Por qué? Porque puso todo lo de ella confiando en quién? En Jesucristo. Dependencia total. Va muy de mañana. Va donde su Señor, a ver al cuerpo de su Señor. Y mire que lo bonito es como el Señor le dice María, no dice como María, sino que ahí aparece entre los signos de admiración. Pues como que no fue de reprenda, sino de María, como mírame que soy yo. Y ella de una vez lo reconoce y dice maestro. Y ahí, digamos que ella recuperó lo que había perdido. A quien le habían quitado, a su Señor, prácticamente a su vida, hermanos. Por eso quise poner a María una mujer que, ¿cómo fue formado ese carácter? Primero, Jesús la liberó de 7 demonios que ella tenía. Luego de esta liberación, ella se convierte en su seguidora y una seguidora fiel. Y ahora les digo por qué. ¿Por qué fue fiel? Porque fue una de las que estuvo cerca en la crucifixión del Señor Jesús. Fue una de las primeras personas a quien Jesús se le apareció después de resucitar. Y no solo con esto, tuvo la honra de ir a anunciar la resurrección a los discípulos. Amados, recordemos que en esta época las mujeres o el testimonio de una mujer no era válido, sino era de un hombre acompañado. Si una mujer iba a testificar, tenía que ir su marido, un hombre que la apoyara para confirmar su testimonio. Pero el Señor fue tan hermoso que no hizo eso. A él no le importaba la cultura en ese entonces, sino la envió. ¿Y los discípulos qué hicieron? ¿Le creyeron? No. Entonces, es ver cómo el Señor, así como con Ruth, vuelve el Señor y levanta a la mujer a ponerla en el lugar y al igual del hombre,
no menospreciada, y hace el mayor anunciamiento de la historia de la humanidad. Jesús resucitó. Va a los discípulos y les dice, el Señor resucitó de los muertos. ¿No les parece precioso esto? Cómo el Señor hace y nos deja ver su amor, su obra, su misericordia, su bondad, lo pleno que es de Él con una mujer, una simple mujer, una sencilla mujer, que apenas lo conoció, se entregó en cuerpo y vida a servirle y fue la primera que anunció la resurrección de nuestro Señor. Sigamos con Priscila, hermanos. Mentoría que es que corrige en amor, sin exhibicionismo y hospitalidad. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, a Hechos del Espíritu Santo, como dicen los hermanos, al capítulo 18. Vamos a leer el 18:1 hasta el 2. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, vamos hasta 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sabemos que Pablo también hacía tiendas para sostenerse y no ser carga para la iglesia. Entonces vemos que Priscila conoce a quién, a Pablo, y dice que Pablo moró con ellos. ¿Y ustedes creen que el apóstol Pablo solo hablaba de tiendas con ellos? ¿O será que él no les mostró a Jesús, no les reveló la de Cristo? O sea que Priscila recibió de primera mano del apóstol Pablo quién era Jesús y su obra poderosa, su obra de salvación. Vamos a pasar hacia el verso 11 del mismo capítulo 18 de Hechos. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra. ¿Quién? Pablo. ¿Con quién? Pues con Priscila de Aquila y la iglesia que estaba en Corinto. Entonces vemos que no solo fueron unos pocos días y semanas, sino fue año y medio enseñando la palabra. Y posiblemente en todas esas enseñanzas estuvo Priscila. Más adelante vemos que no solo Priscila estaba con Pablo y se vivió con Pablo en su casa y fue enseñada por él durante ese año y medio aproximadamente, sino que en el verso 18 que vemos de ese mismo capítulo, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él ¿quién? Priscila y Aquila. O sea que ahora Priscila no solamente hospeda, de hecho ahorita vamos a hablar de eso de la hospitalidad, a Pablo, no solo está con él trabajando mano a mano haciendo tiendas, sino siendo enseñada por Pablo. Y no solo eso, ahora ¿qué hace? Va con él en uno de sus viajes, con su esposo, pero van hacia ¿qué? Hacia Siria, y dice muy claramente que lo acompañaba Priscila y Aquila. Después de Siria, dice más adelante que Pablo se detuvo también fue a Éfeso y allí se quedó Priscila y Aquila. ¿Por qué este contexto para hablar de la mentoría? Porque es clave lo que tenía que decirles. ¿Por qué Priscila tenía conocimiento digamos que tan poderoso del Señor Jesucristo? Porque había convivido con el apóstol Pablo. ¿Sí? Y como les digo, no fueron pocas semanas, sino fue 1 año y medio, donde sabemos que lo que motivaba a Pablo que era predicar, era el evangelista. Yo le digo así a Pablo. Era el hombre el que Dios usó para predicar la palabra, primeramente a judíos, y cuando fue rechazado, él dice, ya Señor, los dejo en tus manos, ahora voy ¿para quién? Para los gentiles. Y predica el evangelio a los gentiles. Más allá entonces vemos en el mismo capítulo 18, versos 24 al 26, dice, llegó entonces a Éfeso, recordemos que Pablo dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, ahora viene y va a aparecer Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura,
Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Bien, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire que no habla que dice aquí, dice Priscila y Aquila, y ambos lo le expusieron de forma más exacta el camino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que lo que hablaba Apolos era herejía? No, porque lo que él hablaba era verdad, pero le faltaba conocer el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice que cuál hablaba con de nuevo, era poderoso en la Escritura, o sea, en ese entonces acuérdense hermanos que no estaba en el Nuevo Testamento, estaba en el Antiguo. O sea que Apolos conocía todas las profecías del Señor, bueno, todo el plan de Dios en el Antiguo Testamento, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron ellos? Más específicamente Priscila, porque es la que me estoy enfocando, lo toman, dice, ¿cierto? Aparte y le expone. Ahora, hermanos, uno diría, bueno, ayudaron al hermano, le explicaron mejor el camino, le explicaron mejor que pues faltaba el bautismo, que es el poderoso, que es el medio del Espíritu Santo con el que somos bautizados. A un niño o a un joven, no. Mire lo que dice aquí Apolo, poderoso en la escritura, varón elocuente. Miremos quién era Apolos. ¿De dónde viene Apolos? De Alejandría. Nosotros sabemos, hermanos, que Alejandría en ese entonces era el centro de intelectuales, de la parte cultural, de los mejores teólogos. O sea que este Apolos no era cualquier hombre, no era un personaje que había escuchado por allá. No, poderoso en la escritura. Y Priscila lo encamina de mejor forma en el camino del Señor. Muy seguramente a qué se refiere aquí, porque no lo dice de forma directa. Cuando habla de la exposición más exactamente, puedes hablarle de el Espíritu Santo, de ese bautismo con el que lo que pasó en Pentecostés, de que ellos recibieron el Espíritu Santo que fue prometido por el Señor Jesús. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque especifica que solamente Apolos conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Entonces, Priscila y Aquila llevan y dicen, está bien lo que está hablando el hermano, está bien lo que está exponiendo, dice la verdad, pero le falta algo importante que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, cuando confiesa y cree en su corazón que Jesús es el Señor, que vino, entregó su vida por nosotros los pecadores, que aun siendo justo, entregó su vida por los injustos. Eso le faltaba a Apolos y eso se lo enseñaron Priscila y Aquila. Entonces, mira qué bonito es eso. Ayudan a una mentoría. En ese amor lo cogen y lo exhortan para que sea mejor su explicación. Ahora miremos el carácter de la parte de hospitalidad. Y vayamos por favor a Romanos capítulo 16. Versos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que no solamente hospedaron y ayudaron a Pablo, sino a muchos otros hermanos. No especifica quiénes, pero dice que todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidos con ellos. Ahora, aquí en esta hospitalidad también quiero resaltar la valentía de ella. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la época de Roma cuando había un malhechor, porque para Roma Pablo era un malhechor, que era acusado de sedición, que es sedición de revueltas, de poner en rebeldía al pueblo contra el gobierno, supuestamente era acusado porque eso era mentira? ¿Qué pasaba si encontraban a una persona de esas en la casa de uno? Que uno lo hacía ¿qué? Cómplice. Y era digno de muerte. Entonces, a Priscila no le importaba eso y abría las puertas a todo hermano. Por eso dice,
todas las iglesias de los gentiles también están agradecidos. ¿Por qué? Por esa hospitalidad, esa valentía, ese amor que tenían para con la obra de Cristo. Y cuando me refiero a la obra de Cristo, me refiero a las personas, no solamente a los viajes, no solamente a las enseñanzas, sino a recoger, a, a poner su hogar para los hermanos que estaban sin hogar. Sabemos que en esa época también los cristianos eran perseguidos por Nerón y que era una persecución brutal, que hasta Nerón quemaba como antorchas a hermanos vivos para alumbrar las calles de Roma. Y a Priscila no le importó eso. Y abrió sus puertas de su casa y expuso su vida por amor a Pablo, y no solo a Pablo, porque mira lo que dice, por amor de los hermanos. Aquellos gentiles a los que muy seguramente Pablo, de pronto Pedro, no sé, les expusieron el camino del Señor y esos gentiles creyeron. Ese corazón de hospitalidad lo vemos en la vida de Priscila. Retomemos, hermanos, o más bien, María Magdalena, dadivosa, dependencia de Cristo. Priscila, mentoría, enseñanza y hospitalidad. Y quiero ver a estas dos mujeres también la valentía, por lo que acabo de decir. Una se despojó de todo siguiendo a Cristo, que cuando se lo quitaron fue el único lugar donde decía ahí, donde está mi todo está en ese sepulcro. Y no lo halló muerto, hermano, sino resucitado. Y Priscila, otra mujer, que no caminó con Cristo, lo conoció por medio del testimonio de Pablo, hizo prácticamente lo mismo. Puso su vida en servicio de la obra de Cristo. Puso su vida para que los hermanos tuvieran dónde llegar, incluidos el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, vayamos a ver el carácter de Pedro. ¿Dónde lo definí? En pasión. ¿Y esa pasión en qué sentido? En esa intensidad, constancia y entrega que tenía Pedro y en la firmeza. Vayamos a Lucas 5, versos 1 al 7. Dice así en Lucas capítulo 5, versos 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Entonces, el verso clave para mí, ¿cuál es aquí en este texto? El 5. Cuando Pedro le habla y le dice: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué vemos aquí en estos versos, hermanos? En la primera parte de la frase que dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, ¿qué le está tratando de decir Simón al Señor? Yo soy pescador, ya hice lo que tenía que hacer, no solo unas horas, sino toda la noche hasta el alba, y no hemos pescado nada. O sea, está diciendo: yo soy el que sé, ya hice lo que tenía que hacer, eché la red como tenía que echarla, tenía que poner la barca donde tenía que ponerla, sé que en este lugar es donde están los peces, pero no pesqué nada. Pero después, ¿qué pasa? La obediencia, más en tu palabra. Hermanos, aquí en la palabra no especifica qué enseñó el Señor en ese momento en la barca. Solo dice que enseñaba la palabra de Dios. No sabemos qué, no lo dice la palabra. Pero eso tuvo que haber tocado el corazón de Pedro para decirle: yo soy el experimentado pescador, pero en tu palabra, o sea, voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, voy a echar la red.
Ahora veamos el verso 11 del mismo capítulo 5. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí se refería a Pedro y también a su hermano. ¿Por qué hablo aquí de esa pasión de Pedro? Primero, reconoce al Señor Jesús. Cuando pasa el milagro, ¿cuál es la actitud de Pedro? Se humilla delante de él y dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Esa pasión con la que hacía Pedro las cosas. Era el que hablaba imprudentemente, el que se, como decía, que se lanzaba siempre. ¿Qué pasó cuando pasó la transfiguración del Señor Jesús? ¿Quién fue el único que habló, aunque estaba paniqueado? Pedro. Y metiendo la pata, queriendo poner a Jesús como si fuera otro profeta. Y viene el Padre y lo reprende como diciendo, no lo escuchan a él, este es mi. Pero Pedro se arriesgaba. Pedro no fue el que se arriesgó después a caminar sobre las aguas. Vayamos, hermanos, a Mateo, capítulo 14, versos 28. Entonces vemos que este Pedro tenía una pasión increíble que lo hacía hacer las cosas. Entonces, capítulo 14 de Mateo, versos 28 y 29. Dice, en- entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Rápidamente, vamos a ver qué pasaba en este momento. Era que los discípulos estaban en el agua de Galilea, el Señor se había quedado y después vino una tormenta, bueno, y viene el Señor caminando y lo ven los discípulos, ¿sí? Y se turban, se angustian pensando que era un fantasma, ¿cierto? Ahí dice en el capítulo, en el verso 27 dice, es un fantasma y de dos voces, pero ¿qué hace Jesús? Les habló diciendo, tened ánimo, que soy yo. ¿Y quién fue el que habló? Pedro. Los demás no decían. ¿Y qué le dice? Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, pues ven. ¿Y Pedro qué hace? Da los pasos para obedecer a la voz del Señor con lo que Él le había pedido. Si eres tú, manda que yo. Y ya sabemos que también qué hace Pedro, da unos pasos, no sabemos cuántos, pero sí unos pasos, pero cuando quita la mirada del Señor Jesús y ve la tormenta que se venía en las aguas encima de él, se empieza a hundir, va el Señor y lo rescata. Pero vemos la firmeza de Pedro y vemos esta firmeza y esta firmeza no sino esta pasión que tenía por el Señor Jesús cuando lo conoce. Reconoce que es su Señor, a tal punto que dice, manda que yo camine y voy a caminar, no lo pone en duda. La duda no viene cuando el Señor le dice que venga sobre las aguas, sino cuando deja de mirar al Señor y se pone en las circunstancias, deja de ver al Señor sobre las circunstancias y empieza a hundirse. Pero vemos esa pasión, esa entrega, esa constancia que tenía Pedro, que aunque a veces no era muy adecuado, y la mayor de todas es cuando él dice, tú eres el Cristo. Vuelve y juega, el Señor dice, bueno, ¿qué dicen las personas que soy yo? No, unos dicen que soy el profeta, no, otros que eres Elías, otros que y otra vez el Señor les dice, pero ¿qué dicen ustedes? Mire que la pregunta fue para todos. ¿Y quién volvió a hablar? Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y más adelante, unos versos más adelante, Pedro vuelve y habla. Cuando ya el Señor dice, es necesario que yo muera, que sea entregado para ser crucificado. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve y habla. Que no te pase esto, Señor. ¿Cómo se te ocurre? No, yo doy mi vida por ti. A esta pasión es que me refiero de Pedro, a esta entrega, a esta firmeza. Y ahora veamos a un Pedro ya transformado, ya cuando el Señor fue crucificado, resucitó, cuando ya vino el Espíritu en el Pentecostés sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y ya vemos también un Pedro firme, pero ya un firme en el Señor, no descarriado, no imprudente, sino firme y constante con lo que tenía que decir. Y esto lo podemos ver en el discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos del 1 al 12. Dice, hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Aconteció al día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y al sumo sacerdote Anás y a Caifás y Juan, y a Juan y a Alejandro y a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y quién es el que habla? Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquel Pedro que hablaba, mire cómo el Señor lo sigue transformando ese carácter, pero no ahora no vemos que la transformación de ese carácter es que ahora Pedro era calladito. No, seguía siendo impetuoso, pero con el Señor. Era esa firmeza, esa pasión, pero dominada por el Espíritu Santo. No el imprudente que se entremetía en el propósito de Dios. No el imprudente, sino que ahora hace. Vemos, y en Hechos de los Apóstoles, los siguientes versos vemos en el discurso también de Pedro, cómo él habla y cómo enfrenta, cómo sigue firme, pero ahora bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces vemos un Pedro que esa transformación de su carácter, de esa pasión, de esa entrega, esa firmeza, de esa valentía, de esa, ¿cómo se llama? Esa energía que tenía Pedro, no le fue quitada, sino le fue madurada. Ya en Cristo no era imprudente para decir cosas que no eran, sino era bien prudente para confesar quién era Jesús, para decir si este hombre fue sano, no fue por mí, fue por el Señor Jesús, a quienes ustedes reprobaron, pero Dios lo hizo fundamentos de su iglesia. Qué belleza es ver este tema en Pedro, un hombre transformado. Nosotros, cuando hablamos de la transformación del Señor Jesús, de nuestro carácter, no es para que todos seamos iguales. Es para que el carácter que Dios ha permitido que tengamos sea renovado y transformado para que Él, en ese carácter que tenemos, sea madurado para que sea santo. No es que ahora todos hablemos suave, no es que ahora todos hablemos duro, no es que ahora todos hagamos lo mismo, no, hermanos. Y lo hemos visto en todos los ejemplos que hemos visto el día de hace 8 días y hoy. Unas personas más calladas, pero con valentía. Hermanos, el carácter no significa que no tiene que ser aguerrido. Eso no es así. Porque hay carácter, miren a Priscila, suave, en la intimidad. Ahora miremos el carácter en el Pedro, valiente y fuerte, con una energía que no la he visto, sino de pronto saben en quién la veo también parecida, en Pablo. De los discípulos del Señor, de los apóstoles del Señor, Pablo creo que es el que se parece mucho a Pedro en esa forma de actuar, de ser muy activo. Y lo mismo, Pablo, cuando recibe el Espíritu Santo, no deja de ser Pablo como tal, sino es el Pablo transformado, ya no perseguido de la iglesia, con esa pasión que persigue la iglesia. ¿Qué hace? Con esa pasión predica el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, no pensemos que porque no ora igual que el hermano X o Y, porque no habla igual, o canta igual, o sirvo igual, estamos mal con el Señor. No,
Cada uno tiene su carácter, su forma de ser. Lo que sí hay que hacer, hermanos, es moldearnos en forma del carácter del Señor Jesucristo. Y ya, hermanos, para entrar al último de, de las personas, que es el ejemplo de ejemplos, que no tuvo que formar su carácter porque ya lo tenía formado, es claramente nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de todos, el que no tuvo que moldear su carácter porque ya lo tenía formado. Ahora, hermanos, mientras nosotros vemos a David, a Ruth, a Esther, a María Magdalena, a Priscila, a Pedro, ¿sí? A los demás apóstoles y todos los siervos que no hemos nombrado, vemos que un carácter procesado y transformado en Cristo. Pero cuando vemos a Cristo, ¿qué vemos? La norma perfecta que la iglesia debe imitar. ¿Se acuerdan que esos 8 días yo les decía que si vamos a imitar algo en las personas, ¿qué es? Lo que Cristo se ha formado en ellos. Si yo he de imitar algo, hermano o hermana, es lo que he visto en Cristo en ellos. Así como lo mismo lo dijo Pablo. Si ustedes van a imitarme, sean imitadores de mí. ¿Pero por qué? Como yo soy imitador de Cristo. Y vamos a ver solamente, porque si no nos daría para toda la vida ver el carácter del Señor, vamos a ver 4 grupos, digamos, de carácter que tomé del Señor Jesucristo, que son mansedumbre, compasión o misericordia, sujeción y un amor redentor. El mansedumbre. A veces pensamos que una persona mansa es, al contrario, pensamos que tener carácter, perdón, es una persona violenta y impetuosa. O sea, que es fuerte y aguerrida. Esa es una persona que tiene carácter. Pero no, el carácter no significa eso. Recordemos la definición que hice al principio. Ahora, ¿qué es mansedumbre? La mansedumbre no es que sea una persona sin carácter, sino al contrario. Es la capacidad que tiene esa persona de dominio propio de, en humildad y en calma, ¿sí? Aún teniendo la razón, la autoridad y el poder, reacciona de otra manera que uno no espera. No vemos eso en el Señor Jesús a lo largo de lo que se escribe de Él en los 4 evangelios. No vemos que Él tiene la autoridad, el señorío, el poderío para hacer y deshacer, y Él se somete. Entonces, acuérdense, hermanos, carácter no es ser impetuoso, no, es parte. Hay un carácter que es así, hay otro que es más suave y no significa que no se tenga carácter. Amén. Entonces, la mansedumbre, hermanos, cuando se habla que Cristo es manso, no es que no le falte carácter, sino que tiene dominio propio, ¿cierto? Que aunque tiene la autoridad del poder, no reacciona conforme a las circunstancias, sino a lo como se debe reaccionar. Veamos, pues, el Señor claramente lo dice en Mateo 19:29, cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vayamos, hermanos, a Mateo 27, versos 12 al 15. Aquí es cuando el Señor es arrestado y Pilato lo está interrogando. Entonces, ¿qué aparece acá? Verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifica contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hasta ahí, es hasta el 14, no hasta el 15, perdón. Miren esa mansedumbre del Señor y ese dominio propio. Él siendo el Hijo de Dios, que estaba siendo acusado injustamente con mentiras. Yo que hubiera hecho en el lugar del Señor, qué pena, pero todo lo que están diciendo es mentira, no tienen evidencia, pero el Señor, ¿qué hace? Se queda callado, se somete. Eso es un tema de imitar al Señor.
Y como también hablaba de hace 8 días de dar un consejo, que hay dos extremos del de dar un consejo, el de no, tengo que ver hasta que no vea una visión o un ángel se me aparezca o tenga una revelación extraordinaria, no doy el consejo. Y la otra extremo que es yo doy el consejo porque a mí me parece. Igual acá, hay momentos donde hay que hablar. Y lo hizo el Señor. Cuando les decía a los fariseos, ustedes hipócritas, que no dejan pasar, ¿se acuerdan? Entonces uno dice, pero ¿por qué aquí el Señor no habló? Porque no tenía que hacerlo. Porque Él sabía que tenía que pasar este proceso. Porque Él conocía y conoce en ese momento el plan de Dios y para lo que Él había venido y que eso que estaba viviendo, Él lo tenía que vivir aunque fuera injusto. Entonces vemos que ese carácter tiene el dominio para hablar cuando se debe hablar, para callar cuando se debe callar. Pero todo eso ¿en qué? En amor para el crecimiento de los otros. No es hablar por hablar, no es por tener solamente la razón, es para que conjuntamente nos formemos en Cristo Jesús. El Señor hablaba de forma vigorosa, de forma imponente. Tenemos registrados varios sermones de Él, que incluso hay una frase que dice que si ellos hubieran escrito todas las cosas que vieron de Jesús, no cabería en una biblioteca en todo el mundo, por todas las maravillas. O sea, imagínense el peso que tenía en el corazón, ¿cierto? Imagínense, por usted decir, no podemos escribir humanamente todo lo que hizo el Señor. Y aún así, cuando fue juzgado injustamente, cerró su boca. El Señor, hermanos, era manso, no débil. ¿Por qué? ¿Usted le parece que si hubiera sido débil, hubiera podido confrontar el pecado como él lo hizo? No. ¿Acaso le parece que el carácter del Señor, el carácter no, perdón, que él era débil cuando expulsó a los mercaderes del templo? No hablaba con autoridad, no está registrado que dice que cuando lo oían decían que era diferente a escuchar a los demás porque él habla como quien tiene autoridad. Y hermanos, aún así, se mantuvo en sumisión hacia su padre. ¿Y por qué él se mantuvo en sujeción a Pilato? Porque él sabía quién lo había puesto ahí a él. Pilato no estaba ahí porque sí, porque Dios Padre le ha permitido que estuviera allí. Entonces vemos esa mansedumbre del Señor. Ahora, veamos otra parte de su carácter. Compasión que va de la mano con misericordia. Vayamos por favor a Mateo 15:32. Hermanos, ¿recordamos qué significa la misericordia? Eso lo vimos cuando vimos los dones. ¿Alguien se acuerda? O la misericordia, hermanos, es esa compasión que tiene una persona por otra, sabiendo que no la merece, que no puede cómo retribuirle lo que usted le vaya a dar, y aún así usted lo hace. O sea que la misericordia no solamente sentir un pesar hacia la persona de, ay, pobrecito, y dejarlo en las mismas, sino es tener la compasión de ponerse en el lugar de esa persona y ayudarle a salir de allí. Entonces veamos acá, y esa compasión puede verse en varias maneras. Vamos a ver la primera, en la compasión que tuvo el Señor con esta multitud, después de que haya dicho su sermón. Entonces, Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. O sea que el Señor suple también, no solo la necesidad espiritual de vida que necesitamos, sino también la terrenal, porque Él sabe que necesitamos tener temas terrenales, comida, bebida, trabajo, alimentación, en fin, vestimenta. Y él aquí que dice, tuvo compasión, se puso en el lugar de ellos. ¿Cómo los voy a enviar sin comer? ¿Y qué hace? Los alimenta. No solo se estuvo en su lugar, sino que él pudo suplir y lo hizo de manera milagrosa y los alimentó a todos. Entonces vemos que esta compasión de Jesús, ¿qué hace? Suple algo físico, terrenal, como decimos nosotros acá.
No solamente algo espiritual, hermanos. Él siempre va a darnos todo lo que necesitamos, espiritualmente hablando y materialmente hablando también. Vayamos ahora, hermanos, a Marcos, capítulo 1, verso 40 y 41. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada en la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. El Señor no solo tiene compasión, hermanos, con temas sí, de alimentación, de temas de vestimenta, sino también de las enfermedades de las personas. ¿Y dónde lo vemos claramente en lo que acabamos de leer? Teniendo misericordia. Mire, el Señor no la puede decirle, sé sano y ya. Pero mire cómo Marcos especifica que dice, extendió su mano y le tocó. Hermanos, en esa época no se podía tocar a un leproso porque se podía uno contagiar. Los leprosos estaban excluidos del pueblo, ¿cierto? Pero el Señor vuelve y nos muestra, se pone en el lugar de esa persona, lo toca. ¿Por qué lo toca si él no tenía la necesidad de tocarlo? Porque yo creo, hermanos, que cuando tocó a esa persona sintió el amor de Dios en él. Porque no es lo mismo yo decirte a ti, sé sano, a ir y tocarte en la podedumbre que somos, porque me incluyo yo, no solo por la lepra, sino todo el pecado que tenemos y que estamos siendo limpiados por el Señor Jesús en estos momentos. Pero Él nos toca, nos abraza, nos acoge. Esto no es un acto de misericordia, hermanos. Esto no es un acto de amor también allí. Lo toca y le dice, quiero ser limpio. Vayamos, hermanos, ahora a Juan 21 y les confieso que me tardé un tiempo en entender por qué esto era forma de compasión y misericordia y por qué algunos hermanos le llaman de la restauración de Pedro en este pasaje del capítulo 21 del Señor hacia Pedro. Sabemos que cuando el Señor antes de morir, Pedro lo niega 3 veces, llora amargamente, el Señor resucita, se le aparece a los apóstoles y ahora viendo en el capítulo 21 qué pasa en los versos del 17 del 15 al 17, no lo vamos a leer, solamente es, si vemos Pedro, que el Señor, perdón, le dice a Pedro en 3 ocasiones, utilizando 2 verbos. Me amas del amor de Dios en 2 ocasiones y me amas en el amor del humano en la última vez que le pregunto. Y si se dan cuenta, ¿cuántas veces le dijo el Señor que sí lo amó? 3 veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. Pero mire que no se queda solamente si me amas, sino qué es lo que dice después de cuando responde Pedro. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas, cuida del rebaño. O sea que el Señor, ¿qué le está diciendo ahí, hermanos? Le está confirmando el llamado a Pedro. El Señor no le dice a cualquiera que cuide de su rebaño. Y aquel hombre que lo negó 3 veces, pero antes de negarlo, él mismo ha dicho que él ponía su vida por encima para que no lo pudieran tocar. Ese hombre que lo vio transfigurado, lo negó 3 veces. ¿Y el Señor qué hace? Compasión, restauración. Tú me amas y lo hace llegar hasta el punto donde dígame la verdad, para que sea entendido. Las primeras preguntas es, Pedro, ¿tú me agapeas? Y él dice, sí, yo te fileo. Pero tú me amas con el amor de Dios. Y él responde, sí, yo te amo, pero con mi amor propio. Y la última vez que le dice, Señor, pero tú me fileas, o sea, tú me amas con tu amor propio. Y Pedro se entristece porque baja, digamos que el nivel de amor, obviamente el amor de Dios al amor de uno. Y le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo con ese amor imperfecto. Pero no se queda allí, sino que le dice, apacienta, guarda el. Y tenemos registro de 2 cartas preciosas que ya estudiamos aquí en la localidad, que son la primera y segunda de Pedro. Y vemos cómo Pedro cumple con su propósito
y con esa restauración del llamamiento que le hace Jesús aquí, por lo menos en esas dos cartas. Si no tuviéramos más registro de Pedro, vemos claramente cómo Pedro guardó el redil del Señor. Dio su vida por el redil. Tenía esa urgencia, si recuerdan esa parte de la urgencia que tenía Pedro para recordarle las cosas que ya sabía, para fortalecernos en la fe, pues ahí lo cumple. ¿No vemos ahí compasión también, hermanos? ¿No vemos esa restauración del corazón de Pedro? Yo creo que Pedro tuvo que haber durado mucho tiempo con esa tristeza profunda, porque es que la palabra dice que cuando él llora no llora mal, llora amargamente. Eso es no sé, yo no sé si he experimentado ese llanto, pero a veces he llorado con fuerza, pero no llego a esa amargura de no sé, ese sinsabor de lo que Pedro pudo haber experimentado cuando ya negó al Señor. Pero el Señor no lo deja, sino lo levanta, le vuelve a decir, yo te he llamado, tú vas a ser uno de los encargados de ser de los pilares de la iglesia, porque eso aparece también, y va a ser uno de los pilares de la Nueva Jerusalén, va a estar su nombre grabado en una de las columnas, y lo restituye. Eso no es misericordia, hermanos. Eso no es bondad. Eso no es tener compasión por aquel hombre que Dios llamó, sabiendo lo que iba a hacer. ¿Ustedes creen que para el Señor fue una sorpresa de la negación de Pedro? No, si él mismo se la dijo. Después de decirle que él le da la vida, el Señor le dice, Pedro, cálmate, porque 3 veces me vas a negar antes de quitarte el hecho. Y pasó. Hemos visto entonces que mansedumbre del Señor, misericordia, compasión del Señor Jesús. Ahora veamos la sujeción de nuestro Señor como hijo hacia su Padre. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 5:19 y Juan 6:38. Entonces Juan 5:19. Dice así el Señor. Jesús le respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Con esta frase podríamos decir, ya lo estamos viendo claro, ¿cierto o no cierto? Todo lo que yo hago, dice el Señor Jesús, no lo hago por mi cuenta, sino lo que hago es lo que veo hacer al Padre. O sea que cuando el Señor hacía algo no era por voluntad propia decir, yo quiero hacerlo, no. Todo, no dice la mayoría, no dice el 90%. Dice que todo lo que el Señor hizo acá en la tierra fue ¿por qué? Porque lo vio hacerlo al Padre. Ahora en el 6:38. Porque Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Ven? Aquí también el Señor dice muy claramente, no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Aquí vemos muy claramente cómo el Señor tiene esas sujeciones a su Padre, cómo Él reconoce la autoridad y que lo que estoy haciendo yo hoy acá es porque lo estoy viendo que el Padre lo hace y porque el Padre me está diciendo que lo haga. Ahí vemos entonces ver cómo esa voluntad del Señor Jesús estaba sumergida, por decirlo de una manera, en la voluntad del Padre. Ahora vemos también esa obediencia y esa sujeción. ¿En dónde? En la muerte en la cruz. Vayamos a Lucas 22, 41 y 42. Lucas capítulo 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora vayamos a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
pasar la copa, Padre. Esto para mí es un tema que también demoré bastante porque uno dice, o sea que el Señor Jesús no quería dar su vida por nosotros. No, cuando habla de esto no significa eso, sino era el conocimiento que él tenía de que en ese instante, único en la historia de él, en la eternidad pasada, ni en la eternidad futura, ni en ningún momento de su vida, había estado rota la comunión con el Padre. Por eso habla esa vez. Si quieres, Padre. No es porque el Señor le tuviera miedo a la cruz. No es porque el Señor no quería cumplir la voluntad. Es que era esa tristeza profunda de decir, voy a vivir algo que no he vivido nunca. Y no solo yo, sino mi Padre, que es, mi Padre me va a dar la espalda. Mi Padre me va a abandonar en la cruz. Y voy a estar solo con los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que nace. Y solo. La diferencia, y muy gran diferencia entre Abraham y nuestro padre, e Isaac y Jesús, es que Abraham sí había un cordero que iba a reemplazar a su hijo. Al Señor no había quien lo reemplazara. Y Dios Padre sí tuvo que sacrificar. No hubo un ángel que le dijera, detente. Eso es sujeción. Le costó lo más caro que ninguna otra persona va a poder soportar en la vida. Injustamente tuvo que cargar nuestros pecados. Injustamente tuvo que vivir ese momento tan doloroso solo. Pero gracias al Señor que no se quedó allí. Gracias al Señor, el Espíritu Santo lo levanta de los muertos y recupera esa comunión perfecta con su Padre que nunca más se vuelve a romper. Y no solo recupera la comunión con el Padre él, cuando por causa de nuestro pecado tuvo que quitárselo, sino que la recuperó para nosotros también, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, eso es grandioso. Esa sujeción, esa compasión, esa mansedumbre hizo que nosotros recuperáramos lo que habíamos perdido en Cristo Jesús sin pagar el precio que merecíamos. Si tenemos algo hoy, hermanos, es por gracia. Si tenemos la salvación es por amor de Dios mismo, no por mérito, hermano. No hay mérito alguno en nuestra vida fuera de Cristo que sirva para estar delante de Dios Padre. No hay obra, no hay servicio. Amén. Y por último, hermanos, vamos a ver ese amor, que ya en todo lo que hemos hablado, claramente se ve ese amor. El amor está impreso en todo lo que hace el Hijo, todo lo que hace el Padre y todo lo que hace el Espíritu Santo. Pero me estoy refiriendo al Hijo, que fue el que se encarnó. Ese amor redentor. Jesús lava los pies de sus discípulos, hermanos. Eso lo podemos ver en Juan 13, 4 al 5. Y después saltamos al verso 12 al 15. Juan 13, 4, 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pasemos al verso 12 al 15 del mismo capítulo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Por qué, amor, hermanos? Porque fue el ejemplo. O sea, cuando se dice que el Señor se humilló, hermanos, no solo se refiere cuando murió en la cruz, sino que vino a servir a su enemigo. Vino a servirnos, no a que le sirviéramos. Vino y lavó nuestros pies. Hermanos, en esa época era lleno de tierra y polvo y barro. Y no tenían tenis, tenían unas sandalias que les metía toda la suciedad. Y Él las lavó. Por amor, porque nos estaba mostrando algo más grandioso que lavar los pies. Porque Él no solamente nos lavó los pies, o como le decía Pedro, ni la cabeza, nos lavó todos, hermano. No solo la mugredad física, sino la mugre de la pudredumbre, la muerte y del pecado. Eso es amor, ese ejemplo de servicio hacia sus discípulos, hacia sus amigos. ¿Qué revela esta escena, hermanos? Ese amor humilde, ese amor que sirve, ese amor que no busca una posición gloriosa, sino que hace este amor, edifica. Da el ejemplo de seguirlo entre nosotros, hermanos. Otro aspecto del amor de Jesús se puede ver cuando ama a quien lo rechaza. Y eso lo podemos ver en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía, ya en la crucifixión, estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mismo, Jesús mismo, intercediendo por aquellos que lo habían crucificado. Y aquí alguien lo mira mal a uno y no lo perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es un amor que solamente puede y lo podemos ejecutar nosotros y vivir si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No hay otra forma de amar, no hay otra forma de limpiar nuestros pies unos a los otros. No hay una forma de vivir una vida conforme a Cristo si no estamos dependiendo del Espíritu Santo, en comunión, no a solas. Y aquí que revela ese amor que podemos ver aquí es un amor que perdona, o el perdonador, como dice aquí. Un amor hace ser enemigos, un amor que permanece aún en el sufrimiento, un amor que perdona. Y el último parte del amor que quiero mostrar el Señor Jesús es que dio su vida voluntariamente. Juan 15:12-13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él dio su vida voluntariamente por sus amigos. No hay mayor amor que este, que uno dé, no que le quiten la vida por sus amigos, que uno dé la vida por sus amigos. Y ahí es cuando hablamos esos 8 días, que el amigo del Antiguo Testamento que quedó registrado fue Abraham, y aquí el Señor le dice, ya no los llamo siervos, no solo los quiero como siervos, los llamo mis amigos. ¿Y por qué? Porque conocen, porque ahora me conocen, porque saben el plan de Dios, porque saben quién soy yo, porque me han reconocido como el Cristo. Sois mis amigos. Y voluntariamente doy mi vida, porque no hay mayor más grande que este,
que uno dé su vida, no que se la quiten. Es muy diferente que el Señor hubiera dicho que me quiten mi vida por no, que Él la dio. Él se puso enfrente de la muerte y dio su vida. Como hombre, se puso al frente de Satanás y dio su vida para que ella no tenga dominio sobre nosotros. ¿No es maravilloso esto, hermanos? ¿No es digno de honra, de gloria, de alabanza, de adoración para con nuestro Señor? Él no es digno por todo lo que hemos visto, hermanos. ¿Por qué quise traer 7 personas que no fueran el Señor Jesús para ver formar carácter, para que nos demos cuenta que podemos lograr lo mismo nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Señor y Dios. Lo tenemos, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, que Él sí es capaz de formar ese carácter que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que mi carácter complemente el de Daniel, que el de Daniel complemente el mío, el de Gustavo, el de Ivonne, de todos, hermanos, ponga su nombre ahí. Necesitamos los unos de los otros. Necesitamos crecer como iglesia con ese carácter, que calla cuando tiene que callar, que habla cuando tiene que hablar, que corrige cuando tiene que corregir, que exhorta cuando tiene que exhortar, que llora cuando tiene que llorar, que se alegra cuando tiene que alegrarse. Como iglesia, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Y ahora uniendo a las enseñanzas anteriores, viviendo en el Espíritu, como hablaba Alejo, podemos vivir esto. Viviendo en el Espíritu podemos estar atentos a las señales que nos hablaba Jorge. Viviendo en el Espíritu podemos aprovechar el tiempo como hablaba Daniel. Viviendo en el Espíritu vamos a tener más que poca fuerza como hablaba Oscar. Y viviendo en el Espíritu vamos a formar un carácter de creyentes para poder dar testimonio de Cristo en este mundo. Amén. Que el Señor nos ayude. Esto que tenemos es precioso, pero recordemos algo. Al que más se le da, mayor se le pide. Yo, hermanos, espero, y es una petición que le hago al Señor de corazón, no quiero que Él me quite lo que me ha dado por ser infiel a Él. Pero quiero poder ayudar, primeramente, mi vida en el Señor Jesús transformada, a que por lo menos, hermanos, pueda ayudar un granito de arena en lo que compete a la iglesia en Suba, que es donde estoy sirviendo. No miremos más allá de acá, hermanos. Miremos la responsabilidad que tenemos aquí en Suba. Primeramente con nosotros mismos, después miramos lo demás. Pero como iglesia, hermanos, que el Señor sea formando esta palabra en nuestro corazón y sea glorificado su nombre, que es y será glorificado por causa de su testimonio en la iglesia. Que seamos uno, Señor, para que el mundo crea que tú enviaste a Jesús. Amén.